Continuamos con la última disertación, la última exposición a cargo de Jacqueline Villegas, que se encuentra ya conectada en este momento. Jacqueline, ¿podríamos hacer la prueba de sonido y audio y video, por favor? Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Actualmente eres licenciada en Administración de Empresas con maestría en Integración Internacional. También trabajaste como funcionaria de la carrera administrativa por más de 27 años en la Aduana Nacional de Bolivia, ocupando distintos cargos, así como jefe de departamento de normas y procedimientos. También fuiste gerente nacional de normas, administrador de aduanas del interior de la ciudad de La Paz, administrador de aduanas al interior del departamento de Santa Cruz. También fuiste administradora de zonas francas comerciales e industriales en el departamento de La Paz, Patacamaya, Oruro y la frontera con Charaña. Actualmente eres gerente regional de La Paz, gerente regional de Santa Cruz y gerente general. Es un poco de la malla curricular que tienes, estimada Jacqueline. Un gusto, un placer tenerte en estas jornadas bolivianas de derecho tributario. Recordarte que tenemos 30 minutos por expositor. Al minuto 25 te daremos una pequeña señal para que puedas dar las palabras de cierre posteriormente. Y después de tu exposición tendremos la ronda de preguntas. ¿Ya te encuentras lista, Jacqueline? Sí, muchas gracias. Agradecer, bueno, a todos los organizadores que han hecho posible que estas jornadas bolivianas de derecho tributario se lleven a efecto, aunque de manera virtual. Agradecer también a los que en esta ponencia que yo voy a dar y que ya la han dado mis antecesores de la comunidad andina, el licenciado Garavito. En este caso está el señor Jesús Sánchez Oro y el señor, en este caso, Rivadeneira, que me antecedió. Pues agradecer en este caso también a los participantes que nos están obviamente viendo virtualmente. Bueno, con estos aspectos también agradezco a la directora de la Autoridad de Impugnación Tributaria y a usted por permitir obviamente que esto, o bueno, pues del realce correspondiente para analizar en este caso la aplicación del artículo 53 de la resolución en Bolivia. Ya voy a dar inicio a esta, bueno, ponencia y no sé si ya está compartida, si ustedes lo ven en este caso. Sí se ve la presentación. ¿Sí se ve? Muy amable. Sí, Jacqueline, sí, Jacqueline. Podemos ver muy clara la imagen de tu presentación. Tienes 25 minutos, por favor. Estamos muy atentos a tu exposición. Adelante. Ok. De inicio, de forma introductoria, quiero hacer notar lo siguiente. Como ya mis antecesores ya han indicado muchos aspectos de la normativa comunitaria y del acuerdo de valoración de la OMC, yo voy a ser más específica en la normativa boliviana y los aspectos procedimentales que se están aplicando a nivel de nuestro país, ¿no? Con esos aspectos voy a destacar de manera rápida, todos los aspectos, en este caso, que tienen que ver en nuestra normativa, ¿no? En la aplicación misma. Dentro de la legislación boliviana tenemos nosotros facultades que confieren a la administración tributaria. Esto también ya se expresó o está normado a nivel de las normativas supranacionales, ¿no? Tenemos nuestro Código Tributario Boliviano, la Ley de Aduanas, el Reglamento al Código Tributario, el Reglamento a la Ley de Aduanas, en los cuales facultan, en este caso, a la administración tributaria, justamente lo que decían, resaltando la potestad para inclusive pedir información a los operadores, ¿no? Tenemos facultades que están plasmadas en esta normativa. Y en la parte procedimental tenemos reglamentos, que hay uno que recientemente se emitió, que es de mayo de esta gestión, que es el reglamento para el régimen de importación de mercancías. Tenemos el reglamento para el control posterior, que también fue emitido en este mes, el procedimiento para la determinación del valor de aduana, que data de la gestión 2019, el procedimiento sancionatorio de determinación, el formato instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y el llenado de la declaración andina del valor. Es la normativa que más se destaca. Y
pasamos un poco a lo que se define dentro de la normativa nacional, el control del valor, ¿no? En estos aspectos ya la administración tributaria, como ya decía hace un momento, tiene amplias facultades de verificación, fiscalización e investigación conforme al artículo 100 del Código Tributario. Entre ellas está exigir al sujeto pasivo tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio, auxiliares de la función pública, y terceros, la información y documentación relativas a operaciones de comercio, así como la presentación de dictámenes técnicos elaborados por profesionales. Esto en relación a lo que es el artículo 14 de la Decisión 571 y el artículo 17 del Acuerdo de Valoración. También en nuestros procedimientos específicos está el tema del control de valor en la aduana, ¿no? Donde asumimos la responsabilidad, la aduana en este caso asume la responsabilidad de la valoración en los controles realizados durante y posterior al despacho aduanero, conforme a lo que está expresado en la normativa aduanera. Y acá es un poco la referencia de la normativa específica sobre el control durante el despacho y el control posterior, ¿no? Y donde la normativa destaca, y no voy a leer ampliamente porque hay un documento base que también se ha preparado al respecto, que en este caso sé que la Autoridad de Impugnación Tributaria lo va a difundir, es que se hace énfasis en el tema de la facultad, en este caso, de la Administración Aduanera para verificar la descripción, la clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad. Adicionalmente, dentro de lo que es el control posterior, el reglamento de control posterior especifica, ¿no?, y que la aduana puede verificar, investigar hechos, actos, elementos relacionados a circunstancias emergentes de las operaciones de comercio exterior, para lo cual tiene dos modalidades, que es la fiscalización aduanera posterior y el control diferido, ¿no? La fiscalización obviamente va a ir a uno o más despachos del operador y el control diferido va a verificar obviamente también valor, origen, clasificación, pero relacionado a un solo despacho aduanero. ¿Qué entendemos en este caso a nivel de la normativa nacional por valor de aduana dentro de lo que es el control, ¿no? Se entiende por el valor de aduana, eso ya lo especifica nuestra Ley General de Aduanas, que es el valor de las mercancías importadas y el valor de transacción más el costo de transporte y seguro hasta la aduana de ingreso del país. Eso representa para nosotros el valor en aduanas. Y para aceptar el valor de transacción, que también está dispuesto en el reglamento de la Ley General de Aduanas, se van a aplicar todos los requisitos establecidos de acuerdo al artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, ¿no? Son aspectos que ya están establecidos. Ahora bien, pasemos un poco a detallar el procedimiento, en este caso, que se aplica para la determinación del valor de aduana en el régimen de importación para el consumo. De inicio, el importador tiene que elaborar la declaración jurada del valor en aduanas, ¿no? Esta declaración que nosotros la tenemos como documento soporte, la elabora el importador de forma directa o mediante un despachante de aduana, y esto está obligado a presentar junto a la declaración de importación. Contiene la información referida a los elementos de hecho y circunstancias relativas a la transacción comercial de las mercancías que han determinado el valor en aduana. Y su presentación corresponde a importaciones de mercancías con un valor igual o superior a $5,000, siempre y cuando no estén contempladas en las excepciones previstas en la legislación nacional vigente, ¿no? Y aquí hay un aspecto, obviamente hay mercancías como por ejemplo el régimen de viajeros que no están sujetos y otros que van relacionados a lo que es la decisión 1952, la adopción de la Declaración Andina, numerales 1 del artículo 1 y artículos 3 y 4. Acá hay un aspecto destacable que en nuestra legislación el despachante limita su responsabilidad en la determinación del valor en aduana, ¿no? Eso es un aspecto a destacar. Como siguiente paso, el importador, como decía, elaboró la declaración. Tenemos que el declarante va a elaborar la declaración de importación de mercancías a través del sistema SUMA y lo va a presentar de forma informática. Luego tenemos el paso ya que le corresponde a la aduana para aceptar esa DIM que ha sido registrada a nivel del SUMA y se le va a dar la asignación de ganar.
En el tema de lo que es la aceptación, nuestra legislación establece que se considerará aceptada la DIM cuando la misma sea transmitida a la Administración Aduanera a través del SUMA, perfeccionando la obligación tributaria aduanera. Y también nuestra legislación establece el momento para la valoración, ¿no? Que establece que es la fecha en la que la Administración Aduanera respectiva acepta la declaración de mercancías. Entonces, tenemos estos aspectos ya de actos administrativos que hace ya la Administración para determinar el valor. También la aduana en este caso procede ya a hacer bueno, hablaremos así, el aforo, que es el examen documental o reconocimiento físico, donde va a evaluar la documentación presentada para generar la duda razonable. Ahora, ¿cómo nosotros, de acuerdo al procedimiento de determinación, generamos en este caso la duda razonable? Pues en la legislación está establecida que se va a generar esta duda razonable evaluando en este caso la declaración de importación, la declaración andina del valor o relacionada a la documentación soporte, ¿no? Donde se va a suscitar, y ellos, en este caso los técnicos o los funcionarios de aduana, tienen diferentes factores de riesgo. Voy a mencionar algunos de ellos que son los más importantes porque es un detalle amplio. Dice precios ostensiblemente bajos, pagos indirectos, vinculación entre el comprador y el vendedor, prestaciones de manera especial, inexactitud en la declaración de los gastos inherentes a la venta, facturas presumiblemente falsas. Que tenemos nosotros un aspecto de la subvaluación con el tema de Iquique, que generalmente viene la carga o la mercancía subvaluada, ¿no? La doble facturación. También tenemos estos aspectos que inciden en este caso, obviamente como un factor de riesgo. Luego de haber generado esta duda razonable, se notifica en este caso a través de un formulario las observaciones al valor declarado, ¿no? Si el técnico en este caso, por una duda que tuviera de un precio ostensiblemente bajo, consultando la base de datos de la aduana en cuanto a precios de referencia, pues comunica en este caso el formulario, ¿no? De observaciones al valor declarado, para que en un plazo de 2 días, que así lo establece, pueda el importador presentar a través del despachante los descargos que correspondan, ¿no? Son 2 días que tiene. Pasamos luego, en este caso, ya al importador. El importador, notificado con este formulario de duda razonable, formulario de observaciones al valor declarado, tiene que presentar la carga de la prueba, ¿no? Y esta carga de la prueba, en este caso, pues lo hará, como ya decía hace un momento, en el plazo de 2 días. ¿Qué implica la presentación de la carga de la prueba? Pues aportar pruebas por medios físicos, electrónicos o digitales, explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de demostrar los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación a efectos de que la administración pueda realizar las debidas comprobaciones. Entonces, con estos aspectos, ya el importador que ha presentado la carga de la prueba puede incluir en esta documentación, aquí se detalla una serie de documentos, soportes de cualquier gasto inherente al transporte, soportes, pruebas de pagos de mercancías, comunicaciones y certificaciones bancarias, elementos fidedignos descriptivos de las características. Son aspectos relacionados también que ya están, como se dice, normados a nivel del artículo 18 de la decisión 571 y el artículo 54 de la 1684. Entonces, ya para el proceso mismo, porque ya presentó la carga de la prueba el importador, la aduana, en este caso, evalúa los descargos presentados o, como ya decían mis colegas de los otros países, puede tal vez no presentar pruebas, ¿no? Simplemente no tener estas pruebas, pero sí la aduana va a hacer, en este caso, la evaluación de la documentación presentada. Pasados los 2 días, en este caso, la aduana elabora el informe, el acta de reconocimiento, informe de variación de valor.
Es un documento que también se emite a través del sistema SUMA, en el cual se van a registrar los resultados del examen documental o reconocimiento físico, ¿no? Son aspectos que ya la aduana plasma para que esta acta de reconocimiento informe de variación de valor también cumpla la otra función de hacer las veces de vista de cargo y o auto inicial de sumario contravencional. En este informe de variación de valor se tiene que poner observaciones no sujetas a sanciones, si hubiera las observaciones sujetas a contravención, u observaciones por omisión de pago que producto de la verificación del valor declarado, incorrecta clasificación arancelaria, incorrecto tratamiento preferencial por origen, entre otros, se establezca la reliquidación de los tributos. Entonces, dentro de lo que es el procedimiento para determinación de valor, hasta este momento hemos llegado a que la aduana con el acta de reconocimiento va a poner en conocimiento del declarante los aspectos observados, ¿no? Y pues con estos aspectos el declarante ya recepciona esta acta de reconocimiento para presentar los descargos correspondientes, ¿no? Voy a pasar, disculpen, lo que ya vimos hace un momento con el tema. Pasamos, en este caso, a la siguiente etapa, que ya corresponde, en este caso, al declarante aceptar las observaciones o rechazarlas respecto a las observaciones plasmadas en esta acta de reconocimiento informe de variación de valor. Entonces, si acepta las observaciones, ¿no? Va a comunicar este aspecto para que la aduana, en este caso, pueda emitir la resolución determinativa, ¿no? Él va a hacer, en este caso, un registro de los resultados de aforo y va, en este caso, a emitir la resolución determinativa. Va a autorizar, en este caso, como aceptó, y va a autorizar el levante, en este caso, va a aceptar en este caso, y va a emitir la resolución determinativa, concluyendo el aforo y autorizando el levante de la mercancía para su respectivo retiro. ¿Qué sucede cuando el declarante, en este caso, rechaza parcial o totalmente? Puede él, en este caso, presentar el reclamo del aforo y la carga de la prueba. E inclusive, como también han mencionado mis colegas en nuestra legislación, puede presentar la boleta de garantía, ¿no? Para, en este caso, respaldar los tributos aduaneros, omitidos o observados, en este caso, por parte de la aduana. Una vez, bueno, que ya ha hecho la evaluación de descargos, hablaremos así, ha presentado un rechazo, en este caso, al aforo, pues de igual forma va a emitir la resolución determinativa o sancionatoria, la cual va a ser notificada. Esto va a ser notificado electrónicamente al declarante, quien, en este caso, en caso obviamente de haber ya aceptado, va a concluir, en este caso, o va a aceptar los actuados de la resolución determinativa, ¿no? Para lo cual ya la administración, en este caso la aduana, va a concluir el aforo y autorizar el levante. En esta etapa de no aceptación de resultados, el declarante presenta el recurso o tiene la opción, en este caso, de presentar recursos de impugnación, ¿no? Y estos recursos generalmente se presentan ante la autoridad administrativa de la AIT. Entonces, ya luego de estos recursos, pues lo que queda para la aduana es pues hacer el seguimiento de los actos administrativos ante recursos planteados. Estos son los aspectos que en este caso resumen el proceso de lo que es el procedimiento para la determinación del valor de aduana en el régimen de importación, ¿no? Tenemos la normativa ya citada, voy a pasar, con los aspectos de la garantía, los reclamos de aforo, los recursos y la impugnación. Bueno, con estos aspectos, un poco ya yéndonos a la práctica de lo que es una problemática que
bueno, yo como exfuncionaria, y quiero aclarar, y tal vez el moderador indicó que yo sigo cumpliendo funciones, yo soy exfuncionaria de la Aduana Nacional, y un poco con la experiencia en la parte operativa, he visto algunos aspectos que podrían, en este caso, recuperarse para que en esta oportunidad que se me da para esta disertación, plantearlas para que podamos privilegiar el uso del primer método, que es el valor de transacción, para el cual planteo la problemática operativa de la Administración de Aduana para la verificación y comprobación del valor en el primer método, que es el valor de transacción de las mercancías importadas, ¿no? Dentro de lo que es obviamente el procedimiento de determinación de valor, hay una definición específica que dice: el valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana. Su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos previstos en el punto 5b1.4, ¿no? Entonces, acá también privilegiamos ese aspecto. Y en la problemática planteada, considerando lo que establece el acuerdo de valoración de la OMC relativo a la aplicación del artículo 7, como ya indicaba, que la valoración en aduana se basará en el valor de transacción de las mercancías importadas, ¿no? Que es lo que ponemos a consideración. Entonces, si aplicamos el primer método de valoración específicamente relacionado a la compraventa internacional, cuando obviamente el importador hace esta compra o el comprador hace esta compraventa, ya en la legislación supranacional tenemos en el acuerdo de valoración los términos valor de transacción, precio realmente por pagar, exportación, importación, ¿no? Y en el tema de la venta, de la terminología de la venta, vendedor y comprador, donde tenemos también el respaldo de que para esta venta, de esta compraventa internacional de mercancías, está, en este caso, respaldada con una factura comercial, que es la prueba de la venta internacional, ¿no? Entonces, acá un poco la premisa de que el método del valor de transacción solo podrá aplicarse si la importación se realiza obligatoriamente como resultado de una venta. Basado en este aspecto, tenemos nosotros ya en la parte, digamos, de la aduana, en el proceso de aforo se genera la duda razonable, como ya también inclusive mencionaban otros colegas, por consulta de base de datos de precios referenciales. Y lo que se ve en la parte operativa, un poco yendo, digamos, a la autocrítica, es que tenemos, o donde se plasma la revisión, el examen documental, el reconocimiento físico, es en un detalle de mercancías de aforo, pero que va a buscar producto de esta base de datos de precios referenciales, el dato declarado, hablaremos así, con el dato encontrado. De lo cual, ya en el aforo se genera o se identifica un factor de riesgo. En el ejemplo tenemos precios ostensiblemente bajos, ¿no? Puede ser, en este caso, haber declarado una mercancía, un televisor, con un precio, voy a dar un precio a priori de $500, y que en la base de datos esté con un valor de $600. Entonces, con esta base de datos, lo que actualmente se está haciendo es descartar la existencia de la venta internacional de mercancías y por ende el primer método de transacción, ¿no? Dentro del proceso de determinación. Acá es un poco hacer referencia a la normativa del momento para la valoración, donde se especifica en nuestro reglamento de la ley de aduanas que el momento para la determinación del valor es en aduana en la fecha en la que la aduana respectiva acepta la declaración, es decir, el precio real facturado se debe aceptar como base de valoración. Y eso es lo que en la problemática un poco decía, ¿no? La venta respaldada en la factura comercial. Y el procedimiento actual de la aduana respecto a la generación de la duda razonable especifica
identificada la duda razonable en base a factores de riesgo señalados anteriormente, o cualquier otro que pueda surgir, tiene que dejar constancia escrita sobre el valor encontrado con la indicación de los justificativos correspondientes, fundamentando la duda, y se dará inicio a la investigación pertinente del valor de acuerdo a la etapa de control, dándole la oportunidad al importador para aportar las pruebas requeridas. Entonces, con base a esta normativa, generamos, o a nivel de la aduana se genera, ya lo habíamos hablado en el procedimiento, el formulario de observaciones al valor declarado. Y este formulario de observaciones al valor declarado, como decía, se le notifica al importador, y el contenido de esto un poco quiero destacar, tiene aspectos generales, tienen los factores de riesgo identificados, el factor de riesgo específico, su justificación, un rubro de comunicación, los datos del funcionario que procesó este formulario y el plazo de 2 días para que presente las pruebas, ¿no? Documentales que certifiquen el valor declarado, en este caso que avale el precio real pagado por pagar. Dentro de lo que es obviamente el proceso mismo, se puede tener o se puede observar declaraciones de mercancías idénticas o similares con el mismo nivel comercial, la factura de venta interna en territorio nacional o estados de cuenta. Estos son aspectos que se piden a nivel de este formulario, que muchas veces el importador, a través del despachante de aduana, no puede conseguir, ¿no? Y lo que hace es presentar descargos parciales en la carga de la prueba. Una vez pasado esto y ya evaluado y en el proceso de determinación de valor, llegamos a lo que es el informe de variación de valor, donde también en el contenido se tienen los datos de la declaración de mercancías de importación, la identificación de los factores de riesgo que han generado la duda razonable, los factores de riesgos identificados, la justificación, la determinación del valor en aduana y todos los métodos, en este caso, que se aplican, ¿no? Donde uno por uno, que sigue en forma secuencial, la aduana va descartando con sus requisitos y justificaciones, ¿no? Hasta llegar a identificar el método que corresponde para valorar, en este caso, la mercancía que es objeto de importación. Llegando al 6º método, ¿no? Para evaluar la aplicación del método, la justificación con los criterios razonables. Dentro de la problemática planteada un poco así, recapitulando, teníamos el tema de la compra-venta internacional, ¿no? Al amparo de la factura comercial, y si nosotros presentamos la documentación a nivel de lo que es una importación, pues con estos documentos podría el importador no tener toda la documentación para respaldar los aspectos que está pidiendo, en este caso, la administración de aduana. Cuando hablamos notificación del formulario de observaciones y notificación del informe de variación, utilizando la facultad de la administración aduanera para solicitar información, creo que esto está entendido ampliamente. Pero vamos al otro aspecto ya para el importador, ¿no? Donde también tiene el derecho de solicitar ciertos aspectos de lo que se ha identificado a nivel del aforo realizado por parte de la aduana. Entonces, el artículo 16 del Acuerdo de Valoración de la OMC tiene, ¿no? Este artículo que indica, previa solicitud por escrito, el importador tendrá derecho a recibir de la Administración de Aduanas del país de importación una explicación escrita del método según el cual se ha determinado el valor en aduana de sus mercancías. En este aspecto, vemos acá los derechos que el importador tiene para solicitar el aspecto principal, tal vez el factor de riesgo, pero no especifica en mi criterio el tema de la fundamentación, ¿no? Que es un aspecto que debería tenerse en cuenta. También analizando el tema del reglamento a la Ley General de Aduanas en su artículo 258, que es el informe de variación de valor, especifica que este informe de variación de valor debe señalar las diferencias de valor con respecto a lo declarado por el importador en la declaración jurada del valor en aduanas, ¿no? Y tenemos nosotros la declaración de importación, pero hace énfasis aquí nuestro reglamento
en cuanto a la declaración jurada del valor en aduanas. Asimismo, un poco yendo, digamos, a la normativa supranacional, específicamente a la opinión consultiva 19.1, donde a través del comité de valoración se ha analizado el aspecto, ¿no? Que si la carga de la prueba en el curso de la determinación del valor en aduana incumbe al importador. Pues este aspecto, bueno, en este caso, en criterio mío, hace ver dentro de los aspectos de los derechos que podría, en este caso, el importador tener el derecho a que se le dé la explicación fundamentada de cuáles han sido los factores de riesgo utilizados y el tema de lo que determina la generación de la duda razonable, ¿no? Donde ya en la última parte dice los derechos que no se mencionan expresamente en el acuerdo, lo mismo que los derechos y obligaciones de los importadores y de las aduanas en la determinación del valor en aduana dependerán de las leyes y reglamentos nacionales, aspecto que no lo tenemos a nivel de nuestra normativa nacional. Entonces, ya de la parte práctica que se ha mostrado o de la problemática operativa, podemos concluir, ¿no? Bueno, en el caso ya de la presentación de la normativa, concluir que se ha realizado un detalle normativo y procedimental de la metodología de valoración aduanera que se aplica en Bolivia en relación al artículo 53 de la resolución 1684. Ahora, de la problemática planteada, concluyo, de acuerdo a un criterio, a la normativa supranacional y nacional mostrada precedentemente, que con el objetivo de privilegiar a nivel de nuestra aduana nacional, a nivel de lo que es el uso del primer método del valor de transacción con la existencia de una venta internacional amparada en la factura comercial, la facultad de la administración aduanera debe ejercerse no solo para solicitar la carga de la prueba, sino para otorgar al importador los fundamentos de la generación de la duda razonable y de los factores de riesgo con datos objetivos y cuantificables, a objeto de limitar el reclamo de aforo y recursos de impugnación por la vía administrativa, ¿no? En mi opinión, esto un poco aminoraría, inclusive, el gasto administrativo que representa para las aduanas el tema de hacer actos administrativos que van a respaldar las actuaciones que se hicieron en su momento cuando se evaluó la carga de la prueba. Y por último, la recomendación que un poco se da dentro de la evaluación de la problemática es que la administración tributaria, evalúe los alcances de la opinión consultiva 19.1 del Comité de Valoración, considerando que los instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA, como son las opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, estudios de casos y estudios, forman parte de la resolución 1684 de la CAN, para de corresponder, en este caso, los incorpore en la normativa nacional. Bueno, con estos aspectos habría terminado la presentación en este punto. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya culminando este primer día de jornadas, vamos a pasar al último punto, a la ronda de preguntas. El moderador en esta oportunidad será José Armando Garavito Castillo, quien ya tengo entendido tiene las preguntas para pasarle a los expositores y hacer las respuestas correspondientes. Estas preguntas se generaron a lo largo de todas las exposiciones de las personas participantes que tienen alguna inquietud, alguna pregunta a los expertos en estas distintas áreas que se tocaron el día de hoy. José Armando, te dejo la batuta, por favor, para que hagas las preguntas correspondientes a los profesionales. Bien, muy bien, muchas gracias. Antes que empezar con las preguntas, agradecer a los expositores. En realidad ha sido muy buena su presentación, saber cómo son las experiencias de lo que es la aplicación de la normativa comunitaria, tanto desde el punto de vista de las aduanas como de personas que ya están en el sector privado, ¿no? Ya hagan preguntas que han venido, algunas son dirigidas hacia mi persona y otras dirigidas a los diferentes participantes, entonces vamos a tratar de responderlas de la manera lo más sencilla posible y tomando en cuenta también el tiempo que se tiene, ¿no? La primera pregunta que se manifiesta hacia mi persona dice: ¿quién determina la veracidad de la duda razonable? ¿Por qué el administrador aduanero puede sustentar su incertidumbre? Lo cual para el contribuyente
dichas dudas no tienen sustento, ¿no? Entonces, claro, lo que manifiesta aquí el interesado es decir, él no tiene ninguna duda, dice, con respecto al valor, no tiene ninguna incertidumbre, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo se hace para que tenga duda lo que es la administración aduanera? Tenía que tomar en cuenta lo que se señala en los artículos 15 y 17 y en el artículo 17 del acuerdo, donde será la potestad que tiene la aduana, ¿no?, para dudar del valor. Entonces, más que la veracidad de la duda razonable, es la facultad que tiene la aduana, ¿no? Asimismo, también en la resolución 1684, en el artículo 55, nos indica que si yo tengo indicadores de riesgo, puedo aplicar eso. En la decisión 6.1 también me indica que puedo tener duda razonable. Y lo mismo sucede en el artículo 53, ¿no? Entonces, si bien es cierto, usted ha presentado toda su información, lo cual considera que es correcta, aún así, la aduana está facultado, ¿no? Porque ya lo habíamos visto en el artículo 17 que ninguna legislación, no existe nada que pueda impedir la labor que tiene la aduana para solicitar información o dudar del valor. Otra pregunta también está relacionada, dice, muchas veces en aduana alega como duda razonable la descripción incompleta del producto en la factura comercial. Sin embargo, la mercancía ya ha salido del recinto aduanero. ¿Es un control posterior? ¿Puede considerarse como duda razonable? ¿Es un fundamento válido? Se reitera que la decisión, en los artículos 15 y 17 de la decisión, ya se tienen las facultades como para poder investigar. Y además, en el artículo 5, la decisión 571, nos dicen cuáles son los requisitos, ¿no? Los requisitos para aplicar el método de valoración. Y dentro de uno, el literal G se indica que la factura comercial debe reunir los requisitos previstos en el artículo 9 del presente reglamento, ¿no? Y en el artículo 9, específicamente de lo que es en la resolución 1684, ¿qué nos dice? ¿No? Dice, a los efectos de la aplicación del primer método de valor de transacción de las mercancías importadas establecidas en el artículo 1 del acuerdo, la factura comercial debe, entre otras cosas, numeral 4, carecer de borrones, enmendaduras o alteraciones. Contener como mínimo los siguientes datos: número y fecha de expedición, lugar del vendedor, estoy haciendo de manera resumida, descripción de la mercancía, cantidad, moneda de transacción, otros establecidos en la legislación, ¿no? Entonces, ahí, cuando dicen si solamente tengo una descripción incompleta, sí, también es motivo como para que pueda la aduana dudar del valor. Dice, la siguiente pregunta, ¿cómo definir ostensiblemente bajo? Una diferencia de menos del 1% entre el precio de una anterior importación a una actual ingresa en esa definición, o precios entre una gestión en la que no hubo COVID y otra que sí, donde los proveedores rebajaron los precios para poder vender, ¿no? En Bolivia piden documentación que no se encuentra en los requisitos. En términos generales, el término ostensiblemente bajo no está definido en lo que es la norma comunitaria y ni siquiera tampoco está definido en lo que son las normas de valoración de la OMC, pero se entiende que un 1% no podría considerarse un valor ostensiblemente bajo, ¿no? Es más, en caso de que, por ejemplo, si estamos hablando, por poner un número, ¿no?, $10,000 y $5,000 de diferencia, entonces allí sí yo podría decir que tal vez es ostensiblemente bajo. Pero reiterando de que, aunque sea ostensiblemente bajo, yo no puedo descartar automáticamente el valor de transacción. Tengo que pedir información para que me pueda sustentar por qué esa diferencia de valor. No, después dice la pregunta 4, la administración aduanera puede llegar a la conclusión que la documentación presentada por el operador de comercio es fraudulenta de manera administrativa, cruce de información, o es necesario que la emisión de una sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional que establezca que dicha comunicación es falsa, proceso penal, o nula, proceso civil. Y la pregunta 5 está relacionada a lo mismo. Dice, con relación a la opinión consultiva 10.1, ¿se puede rechazar la documentación en base a la presunción de fraudulenta únicamente, o deberá existir previamente el fallo judicial que así lo determine? Fíjense, acá no se trata de, cuando se realizan los procesos de despacho aduanero, no se trata de una acción propiamente penal, sino es una acción administrativa. Y basta que yo tenga la duda, basta que la administración aduanera tenga la duda con respecto a la veracidad de esa documentación, le puede decir, sabes que yo no voy a aceptar el valor de transacción porque esta factura, ya sea porque tiene un borrón, no está suficientemente completa, o porque ha encontrado doble facturación, puede ejercer su facultad de poder pedir información adicional.
No necesita en este caso, por ejemplo, lo que es un proceso penal, porque luego de comprobarse, ya más adelante, en el proceso de tal vez control posterior, de comprobarse que ha habido ya una adulteración, allí sí podrían verificar o determinar una sanción o una sanción penal, ¿no? Pero basta solamente lo que es la duda para poder generar esa duda razonable. La pregunta 6 dice, si la aduana tiene amplias facultades de investigación, es suficiente que se comunique en un solo documento los factores de riesgo y la duda razonable. O a partir de ahí esperar que el importador presente descargos, la aduana los evalúe y si necesario pueda volver a pedir los descargos que considere necesarios. Es cierto, ¿no? Fíjense que tal vez el importador puede sentirse incómodo cuanto mucha información le piden, pero es mejor, ¿no? Porque si solamente pidiéndole una documentación y la aduana ejecuta, le elimina el valor de transacción, es mejor que constantemente le esté preguntando entre esa misma operación, usted le brinda y le siga pidiendo. No hay en realidad, como se dice, tal vez un límite, pero sí es algo que la aduana tiene que tomar en cuenta, que no puede reiterar una documentación que ya está o pedir la información que ya le ha solicitado, ¿no? Entonces, no existe un límite, pero lo que tiene que hacer siempre el importador es manifestar, si en el caso ya lo hubiese presentado y está reiterando a la aduana, decirle, ¿sabes qué? Esta información fue presentada con expediente con notificación número tal, ¿no? La pregunta 7, ¿cuáles son las directrices para poder diferenciar la duda razonable de una duda arbitraria y cuáles serían los parámetros para ello? No existe, ¿no? No existe ese parámetro, no existe esa directriz. Como yo les indicaba, de manera general, una duda arbitraria es que simplemente al momento de determinar el valor, el especialista en aduana o el vistaforador o aquel que se encarga de la valoración diga, ¿no? Tus precios están bajos, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Dudo de tu valor. Esa es una duda arbitraria. Yo tengo que decirle, la duda razonable está basada en que de acuerdo al artículo tal, el artículo 51, la 1624, sabes que tu factura está adulterada, tu factura está tal, entonces bajo esa se considera que es una duda razonable. No simplemente decirle tu valor es bajo. Después de la pregunta 8 que se me hace, dice, según el artículo 53 de la resolución 1684, la decisión 6.1, se solicita la información al importador. ¿Cuántas veces la aduana puede solicitar la misma? Esto está en relación más o menos también a la pregunta número 6, ¿no? En realidad no existe a menos que internamente el país lo pueda hacer, pero a nivel comunitario no existe, ¿no? Se le da la potestad a los países. Pero yo diría, en todo caso, que desde el punto de vista para que tenga las aduanas una mejor precisión, es pedirle la mayor cantidad de información, ¿no? Y por último, la pregunta 9 dice, cuando un voucher o sitio bancario no consignan el número de factura o proforma, ¿cómo se debe investigar esta situación? Acuérdense ustedes que el voucher o el número de factura es uno de los elementos a los cuales yo puedo pedir. No es el único. Yo puedo pedir más información. Si no es necesario, si es necesario, pido más información y el que esté o no esté en la factura, que será una práctica habitual que desde el punto de vista de la experiencia que tenga el personal de aduanas dirá, ¿no? No, siempre el voucher viene con número de factura comercial. Puede darse el caso que ese banco nunca le ponga la factura, ¿no? Entonces, esas son unas prácticas que tienen que haber. Pero aún así yo dudo, yo puedo pedir otra información adicional, ¿no? Por eso es que eso, reiterando la pregunta anterior, ¿cuántas veces puede pedir? ¿Cuántas veces sea necesario, ¿no? Ya dependerá internamente de cada país. Ahora, bien, esas serían las 9 preguntas que ha realizado y en todo caso, a partir de este momento, luego de la brillante exposición de los expositores, pasaría a hacer preguntas a cada uno de ellos, ¿no? Empezando en orden del acuerdo a la exposición que ha sido. Para el señor Jesús Sánchez Oro, que viene en representación de la SUNAT de Perú, la primera pregunta que plantea los interesados es, 1, ¿cuál es el contenido del documento de duda razonable? Asimismo, ¿este documento incluye la deuda tributaria establecida por la Administración Tributaria? Sí, para luego seguir con la siguiente pregunta, Jesús. Bien, y gracias Armando por presentarme la pregunta. Y con relación a la interrogante planteada por los participantes, debo señalar que el documento con el cual nosotros solicitamos
al importador la información para sustentar el valor, le denominamos notificación del valor del OMC. Y en ella figura, además de los datos del importador, también figura la mercancía que está siendo objeto de cuestionamiento, ¿no? Porque puede ser una declaración que contenga 20 series o 20 ítems de mercancías, pero la duda seguramente puede ser por los 20 también, ¿no? O por 2 o 3 o por 5 de ellas. Entonces, se precisa la duda respecto al precio de qué mercancía de la DAM está siendo planteada. A su vez, se indica la referencia de precio. Más adelante seguramente desarrollaré ese tema. La SUNAT tiene un banco de datos denominado CIBEP. Y este banco de datos es una fuente de consulta. Es una fuente de consulta para los especialistas que están en el área de despacho, ¿no? Es un banco de datos que se actualiza constantemente, tiene información en línea y hace observaciones a los valores, ¿no? Hace observaciones a los valores. Entonces, de esta referencia, de este banco de datos, se toman las referencias, ¿no? Vale decir, yo seleccioné una mercancía, debo consignar la referencia que me está permitiendo discrepar del valor. Serie 5 de la DAM número tal. O sea, serie 5 de la declaración número tal. Entonces, con ello, el importador ya toma conocimiento de que la aduana ha observado su valor y ha tomado como referencia determinada situación, determinado dato. A la vez, le puedo decir que el portal de la SUNAT contiene información de la importación. Entonces, la gente de aduana puede ingresar a ver qué DAM es y puede verificar. Los datos que sí no tienen son los datos referidos al proveedor, ¿no? Esos datos sí no figuran, son cautelados, está considerado como información confidencial, pero de ahí todo lo demás está en ella. Entonces, pues, luego, ¿qué más? La notificación del valor tiene también el listado de los factores de riesgo, o sea, no, donde también podemos colocar, a lo mejor hay una observación respecto a la información de la factura comercial, pues también se hace la anotación ahí y se especifica. Entonces, es un documento debidamente confeccionado y que recoge los preceptos que están en la resolución comunitaria y también en la resolución nacional. Respecto al tema del pago de tributos, este documento es acompañado por otro que le denominamos orden de depósito. En este documento, orden de depósito, se detalla el total de tributos que habría dejado de pagar el importador, de forma tal que si él así lo estimase conveniente, en base a ese documento, orden de depósito, él puede tomar esos datos y proceder a hacerse la autoliquidación. O sea, si la aduana me dice que esto debía haber pagado, entonces va, cancela y procede a levantar. O para recoger quizá la finalidad para la cual fue diseñada que es el de poner la garantía. Tanto dice el monto, sobre eso hay un porcentaje adicional, 10% me parece, o 15%, no recuerdo exactamente, y sobre eso se pone la garantía. Ese es el mecanismo. Entonces son dos documentos que la SUNAT notifica al importador al momento que se genera la duda razonable. La notificación de valor OMC y la orden de depósito. Gracias. Bien, Jesús, muchísimas gracias por tu respuesta. Hay una segunda consulta. Dice, en el ajuste de valor en el Perú, ¿el despachante de aduanas es responsable solidario con el importador? Gracias, hermano. Bien, lo era. Antes el agente de aduana era responsable solidario, pero ya no es, y está plasmado en nuestra legislación,
no es responsable solidario, a menos pues que se determine, producto de una investigación, que ha estado incurso en algún tipo de fraude, ¿no? Donde este haya tenido una participación. Pero desde el punto de vista administrativo, no es responsable solidario. Sí quiero agregar, quiero aprovechar, Armando, esta pregunta para decir lo siguiente. En mi país, nosotros, nuestra declaración de importación tiene 3 formatos: formato A, formato B y formato C. El formato B, nosotros le denominamos declaración del valor. Y este formato fue diseñado antes de la entrada en vigencia del reglamento comunitario. Entonces, este formato B tiene la información y quizá algo más por lo que la legislación nacional que se exige para la declaración andina del valor. Entonces, en mi país se presentaba, además del formato B, que lo firma el importador, la declaración andina del valor. ¿Por qué? Porque el formato B se podía transmitir electrónicamente, mientras que la declaración andina era presentada de forma física, ¿no? A raíz de los sucesivos cambios que se han dado en la legislación comunitaria, ya es posible, y dada esa semejanza entre el formato B y la declaración andina, para nosotros, en nuestra legislación quedó establecido que se da por presentada la declaración andina del valor con la presentación electrónica del formato B. Entonces, con ello ya no se envía de manera física la declaración andina del valor, sino ya lo tenemos nosotros en nuestra base de datos de manera electrónica. Además, hay una figura que se ha creado en la legislación que es el mandato electrónico. Con el mandato electrónico, el agente de aduana puede firmar o es considerado como firmante de este formato B por delegación. Pero ello no quita la responsabilidad del importador, y así tenga quedado establecido en la legislación, respecto al contenido del formato B o declaración andina de valor. Gracias, Armando. Muchas gracias, Jesús. Y una tercera pregunta dice, en relación al artículo 53 de la resolución 1684, en los casos que el importador no esté de acuerdo con el valor determinado por la SUNAT, ya sea durante el despacho aduanero o posterior al mismo, ¿cuál es el tratamiento o procedimiento aplicado por la SUNAT Perú? En la liquidación de tributos y los cargos atribuidos al importador, ¿se incluye algún tipo de multa o sanción o solo se trata como un ajuste por variación del valor? Bien, gracias por la pregunta. En nuestra legislación o en el análisis que se ha hecho respecto a la modificación del valor, vamos a encontrar, si queremos llamarlo así, de 2 tipos, ¿no? Algunos ajustes que suman o restan al precio declarado. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 8, ¿no? Y son de pleno conocimiento del importador. O sea, el importador en todo momento tiene acceso a ese tipo de información, ¿no? Está en el artículo 8 y en la nota interpretativa del artículo 1, precio realmente pagado por pagar. Mientras que cuando aplicamos los métodos secundarios, el importador no necesariamente, o sea, mejor dicho, no tiene conocimiento de la referencia que le va a aplicar la aduana, ¿no? Entonces, si yo soy el importador y yo tengo una mercancía cuyo valor es 10 y de pronto la aduana tiene referencias que van de 25 a 30 unidades monetarias, entonces, pero eso lo sabe la aduana en su base de datos, yo no lo sé. Entonces, si dado el caso se realizase un ajuste de valor, eso significaría que no se va a sumar ni se va a restar, sino se va a sustituir, se va a reemplazar. En esos casos, la administración no aplica multa. En el primer caso, como el importador sí tiene pleno conocimiento de esos datos, ahí sí detectado,
se aplica la multa administrativa correspondiente. Y quiero agregar también, Armando, a razón de esta pregunta, añadir, porque hay algunas cositas que han quedado en el tintero durante la exposición, y es el tema de los indicios de delito aduanero, a los cuales ya se han mencionado, ¿no? En nuestra legislación, si nosotros, durante el proceso de duda razonable, como estamos hablando de duda razonable, sea en control concurrente o en control posterior, encontramos indicios de presunto fraude o poseamos esos indicios, dejamos de aplicar automáticamente el acuerdo del valor. O sea, para determinar el valor, ya no aplicamos ya. Bueno, eso también está recogido, nos da esa posibilidad en nuestra legislación comunitaria. Y ahí aplicamos normas de valoración que han sido propuestas para la aplicación de la ley de los delitos aduaneros. Ya es otra, o sea, pasa a otra esfera ya, pasa a otra esfera. En el caso de nosotros hablamos de indicios nada más porque no somos autoridad competente para decir ha habido fraude. Quien califica esa situación en nuestro país viene a ser el Ministerio Público. Y si encontrase evidencias, serían los encargados de formular la denuncia pertinente ante el Poder Judicial. Es lo que quería rescatar. Muy bien, Jesús. Muchísimas gracias por las respuestas a las consultas planteadas, ¿no? Ahora las preguntas vienen dirigidas al representante del Senado de Ecuador, Justo Rivadeneira, perdón. Y la primera pregunta dice, ¿se puede consignar directamente en un solo documento los factores de riesgo, la duda razonable, el descarte de los métodos y la aplicación del valor de sustitución? No se escucha Justo, creo que estás con el micrófono apagado. Disculpe, buenas tardes, estimado Armando. No, definitivamente no se puede consignar un solo documento. Los factores de riesgos, si bien es cierto, deriva de la duda razonable, es algo muy diferente, eso no se puede exponer, no se puede consignar. Sí, cuando se transmite la duda razonable, todo se lo hace por medio informático. Nuestro sistema informático le notifica mediante el sistema al importador el inicio de la duda y le notifica al importador si ha subsanado o no los documentos. Pero los factores de riesgo incluso no se le hace conocer mediante qué comparable se le inició la duda. Eso es algo confidencial neto del área de riesgo. De acuerdo, Justo, muchas gracias. La segunda pregunta, ¿en qué parámetros se basa para comparar los precios ostensiblemente bajos? Ya, los parámetros son las características del producto. Ahora bien, si hablamos de comparabilidad, no es lo mismo un producto que se ha adquirido por decir un ejemplo, 10 unidades, contra un producto de iguales características que se haya adquirido por 1000 o 10.000 unidades. Lógicamente el precio va a variar. Entonces, adicionar a las características que sean comparables o de fácil comercialización, también a ver lo que dice el comentario 10.1 de la resolución 1684, que habla de los ajustes por nivel comercial y por cantidad. Entonces, los parámetros son todas las características. Cuando el técnico operador revisa en nuestra base de valor, él tiene que revisar el producto y ver todas las características. Al decir características me estoy refiriendo a marca, de pronto marca, país de origen, son las características de cajón que se mira primero. Y otras características netas del producto sobre la utilización. Pero adicional a estas características, como les digo, lo indicaba en el comentario 10.1, la 16.4, cantidad y nivel comercial. Muy bien, Justo. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿podría comentarnos sobre la base de qué valor
usa el SENAE, bajo qué criterios se alimenta la misma y cuáles son las otras fuentes de consulta. Sí, perfecto. Nuestra base de valor se alimenta de todas las declaraciones aduaneras que emite el importador. Ahora bien, nosotros tenemos filtros. No todas las declaraciones se alimentan de la base de valor. Los filtros son algunos de los que recuerdo. El primero es que la declaración no tenga marca de valor. Si una declaración tiene marca de valor, no pasa a nuestra base de valor. El segundo filtro es que tenga pago autorizado. El tercer filtro, como todos conocemos, en nuestra DAF hay un casillero en el cual el importador declara si su vinculación influyó en el precio. Si declara eso, tampoco va a nuestra base de valor. Que sea una declaración a consumo. Bueno, y esos son los filtros que conozco. Y adicionalmente, al hablar de páginas especializadas, sí, se consultan páginas especializadas, pero también son evaluadas. En el ejemplo que yo mencioné sobre los JIP, el técnico operador verificó que esa página especializada sea para el comercio internacional. O sea, no es una página que sea de Ecuador, sino es una página internacional de ese producto que se comercia internacionalmente. Ahora bien, como lo comenté en el ejemplo, eso no es un valor para hacer, sí, es un valor para factores de riesgo, pero no para ajustarlo. Y es por eso que se procedió a hacer la cotización al proveedor y en base a esa cotización directa es que se alimentó en la base de valor. Ahora bien, nuestra base de valor se puede alimentar con la información de las declaraciones de los importadores mediante los filtros que he dicho y también se alimenta con las listas de precios o cotizaciones que el área de gestión de riesgo realiza. Y lógicamente, estos datos de la base de valor son monitoreados y depurados periódicamente. Ahora que toca en colación sobre los filtros, tuve un caso hace años que se decía que, bueno, ¿por qué no pone como filtro el precio? El precio nunca va a ser un filtro, porque los precios son cambiantes. Adicionalmente, poner un precio de control, eso indica que pasaría por el área de sistemas y se filtraría información. Entonces, el precio nunca va a ser un filtro para nuestra base de valor. Eso sí, el área de riesgo constantemente está depurando la información que se registra en la base. Gracias, Jesús. Y solamente como para que quede un poco más claro, cuando dices marca de valor, de manera resumida, ¿podrías especificar a qué se refiere? Ya, marca de valor le decimos a la alerta, cuando el perfilador de riesgo recoge la declaración y le dice, y sale la alerta y le dice al afrodador, esta DAI tiene alerta de valor, y a eso le decimos que tiene marca de valor. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Otra consulta que se está manifestando es, dice, la norma ecuatoriana le permite compartir precios competitivos de mercancía disponible en su mercado interno. En Bolivia esta situación está prohibida. No, por supuesto que no, nosotros también. Incluso, si más no recuerdo, en el artículo 49, prohibiciones, dice que no se puede tomar precio de mercado nacional. Efectivamente, así también lo dice la norma de la OMC, que recoge lo que es la norma comunitaria, ¿no? Una penúltima pregunta dice, ¿la norma ecuatoriana incluye algún tipo de multa en la liquidación de tributos y cargos al importador por conceptos de ajuste de valor? No, que yo sepa, no. O sea, si estamos hablando específicamente por el ajuste, no. Lo que hace el técnico operador es, si no sustenta la duda razonable, procede a realizar el ajuste. Pero multar porque se hizo el ajuste, no. Muy bien, gracias. La última pregunta, ¿cuál es el valor probatorio en la determinación del valor de los precios encontrados en páginas autorizadas? ¿Es suficiente su impresión? Bueno, eso habría que evaluarlo. No todas las páginas especializadas son probatorios o actos para hacer un ajuste. Eso tiene que evaluarlo el área de riesgo y lógicamente el técnico operador. Esto más se ve en la zona, en los casos de sala de arribo.
porque lo que, bueno, se registra en Sal de Río no es lo mismo que en los puertos. Las cantidades son muy altas. Y es por eso que el técnico operador de Sal de Río se va a esas páginas especializadas. Muy bien, Justo. Muchísimas gracias. Has resuelto todas las consultas planteadas. Y ahora viene la pregunta para la última participante, Jacqueline Villegas, que de acuerdo a su currículum ha trabajado en lo que es la aduana nacional. Ahora está en la parte operativa, en la parte privada, ¿no? Dice, la primera pregunta dice, a efectos de dar cumplimiento a requerimiento de información establecido en el inciso A del numeral 1 del artículo 53 de la resolución 1684, la administración aduanera debe solicitar explicaciones o documentación de manera genérica o necesariamente debe especificar el tema o circunstancias que le genera duda y sobre cuál solicita mayor información. Adelante, Jacqueline. ¿Estás con el micrófono apagado? Bueno, muchas gracias. Como expresé respecto, digamos, a la problemática operativa, el numeral 1 y el inciso A de la resolución 1684 son claros, ¿no? Para especificar y pedir ciertos documentos, porque dice solicitar explicaciones o documentación de manera genérica. Nunca debería hacerse de manera genérica, ¿no? Siempre debidamente fundamentada para poder sustentar la generación de la duda o el factor de riesgo que ha identificado, en este caso, la aduana. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente esto tiene que ir ya a fundamentar, en este caso, si es que así se lo solicita, la carga de prueba. Son aspectos que deberían considerarse dentro de lo que es la solicitud de pruebas, ¿no? No sé si hay algún aspecto más. Efectivamente, tal como lo mencionas, el literal A del numeral 1 del artículo 53 dice, ¿no? Y ahí estamos viendo que tal vez más de una pregunta señala eso en relación a lo que es ¿qué hace que la aduana tenga una duda razonable, ¿no? También hubieron preguntas relacionadas, decían, ¿qué es una duda razonable comparada con una duda arbitraria, ¿no? Entonces vemos que es algo recurrente entre los participantes en que tal vez están teniendo alguna serie de dificultades al momento de realizar sus operaciones. Por eso se reitera que la norma es bien clara en que, si bien es cierto, la carga de la prueba pertenece al importador, lo que tiene que hacer la aduana es sustentar de manera adecuada, no de manera genérica, de manera adecuada, por qué está dudando del valor, ¿no? Si habla sobre la factura comercial, dice, dudo de tu factura comercial, debería de ser, ¿no? Dudo de tu factura comercial porque, como hemos visto, por ejemplo, los casos que estaba mostrando Jesús en su exposición, indicaba, ¿no? ¿Por qué dudaba la factura? Porque uno a la parte de arriba le decía euros, en la parte de abajo le decía FOB, o porque tal vez había vinculación, él veía que había vinculación comercial, o porque tal vez las facturas pueden ser totalmente idénticas en todo, pero diferentes en cuanto a valor. Entonces, en cuanto a eso, tiene que haber una justificación. Muy bien, Jacqueline, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo porque tengo otra pregunta. Sí, en sí, bueno, en el caso de Bolivia, las evaluaciones, y un poco yendo, digamos, a la parte genérica, como usted ya lo indicó, obviamente debe estar debidamente sustentada. No pueden, como factores de riesgo, generalmente se toma el origen China si viene de una zona franca extranjera, un poco yendo, digamos, a los factores de riesgo. Pero esos son simplemente para complementar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta que se tiene dirigida hacia ti dice, entre la documentación proporcionada por el importador, consistente en reportes bancarios, entre paréntesis, SWIFT bancario, certificación o extracto bancario en originales, versus documentación consistente en contrato y a su vez refrendado por un notario del país proveedor, en su criterio, ¿cuál de estas dos pruebas sustenta de mejor manera el precio realmente pagado? Bueno, ahí no simplemente podemos expresar en este momento cuál de estos es el documento más sustentatorio, hablaremos así, ¿no? Porque, en primer lugar, siempre dentro de una presentación de una declaración se tiene que ver todas las circunstancias, ¿no? Y dependiendo de las circunstancias, en este caso de la venta, pues, o el Incoterm inclusive,
porque el Incoterm nos va a dar, en este caso, las distintas obligaciones que se tienen ahorita entre lo que es el comprador y el vendedor. Entonces, nos basaríamos, dependiendo la circunstancia, dependiendo el tipo de operación realizada, para identificar en este caso si es un reporte bancario o es un contrato de venta. Pero el contrato de venta obviamente tiene prioridad en los aspectos de las bases que se sientan entre lo que es el comprador y el vendedor, ¿no? Para que se pueda dar, digamos, el precio realmente pagado por pagar. Muy bien, Jacqueline, estoy de acuerdo con lo que tú manifestas, porque en realidad decir que este documento es más válido que el otro no se puede decir. Lo que tiene que hacer la administración aduanera es valorar toda la documentación que le venga, ¿no? No solamente pedir una sola información, sino que puede valorar más información, y por eso es que, retrocediendo a una de las primeras preguntas, ¿cuántas veces se debe responder ante la aduana? Las veces que sea necesario, porque cuanto más información tengan las aduanas, mejor va a ser su criterio para determinar el valor en aduanas, ¿no? Y ahora, una última pregunta, pero esta dice pregunta para todos los expositores. En todo caso, tendrían que ser tal vez solamente Jesús Sánchez Soro y bueno, en todo caso la planteo. Dice, quisiera saber qué parámetros consideran las aduanas para realizar su base de datos y si tienen actualizaciones continuas. Jesús Sánchez Soro, por favor, no sé si pusiste la pregunta, la reitero. Quisiera saber qué parámetros considera las aduanas para realizar su base de datos y si tienen actualizaciones continuas. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Armando. Bien, en verdad, pues, este fue uno de los primeros retos que tuvo la administración ante la inminencia de entrada en vigencia del acuerdo del valor del OMC, ¿no? ¿Cómo controlar el valor? ¿Con qué herramienta contamos? Entonces, uno de los parámetros que se han considerado y se mantienen es la fecha, las fechas, ¿no? Sean de exportación, las fechas de factura, con el fin de ver, evaluar cuándo han sido emitidas, ¿no? A fin de que estas sean usadas también de manera oportuna. Otro de los parámetros que también se tiene en cuenta son las características de la mercancía. Para nosotros eso es vital. Entonces, si bien es cierto, se pide información de todas las mercancías que se puedan clasificar, sin embargo, hay algunas que tienen documentos adicionales, o sea, perdón, información adicional debido a su importancia en nuestra economía, ¿no? Por ejemplo, textiles, confecciones, tienen más datos que nos permiten identificar la mercancía y hacer de ella una referencia válida, ¿no? De otra manera, pues, no podríamos coger una referencia y decir, oye, mira, este es el precio que debes tener para que puedas tener en cuenta lo otro. Eso es principalmente, además de los datos referidos al proveedor, país de origen, país de embarque, son datos que se manejan, ¿no? Debo adicionar de que para el sistema de gestión de riesgo, además de estos elementos, se tiene en cuenta la trayectoria del importador. Si es que ha tenido incidencias y ajustes de valor durante el despacho, se tiene en cuenta información de tributos internos respecto a la composición de su capital social. Sería bastante suspicaz, ¿no?, decir que un importador que tiene en mi país, por ejemplo, un capital social de $100, esté realizando una importación de $50,000, ¿no? Entonces, así, hay una serie de variables o parámetros que suman y que se direccionan para la parte del control concurrente. Esa información recibida en el control concurrente es plasmada en alertas, ¿no? Si salió canal rojo, el especialista va a tener un reporte de en qué aspectos debe centrarse. Y si hay alguno referido al valor, ahí le aparecerá el tema, ¿no? Y además de la base de datos, le darán la información sobre las posibles referencias que podría emplear para la verificación de ese valor. Es lo que podría señalar, Armando.
Muy bien, muchas gracias. Es la misma pregunta para Justo Rivadeneira y SENAE. No sé si escuchó la pregunta, en todo caso la repito. Quisiera saber qué Sí, parámetros por favor. considera las aduanas para realizar su base de datos y si tienen actualizaciones continuas. Creo que fue una similar a la que se me hizo. La base de datos tiene muchos parámetros, o sea, de los filtros, lo que he comentado. Básicamente la base de datos es alimentada por las declaraciones aduaneras que hace el importador, pero pasa por diversos filtros, como lo he comentado, que no tenga marca de valor, o bueno, o que no sea afectado por el perfilador, que tenga pago autorizado, que, no ten, que el precio no haya sido influenciado, y eso lo vemos en el casillero de la DAF, que sea una importación a consumo. Y sí, lógicamente nuestra base de valor está constantemente siendo actualizada mediante los estudios de valor que nosotros hacemos y las actualizaciones a los estudios de valor y por las denuncias. eh, Estamos conscientes que depurar el 100% del arancel, si más no recuerdo son como 5.000 partidas, es una tarea titánica, pero se trata en lo posible de depurar y de actualizar la base en base a los estudios que nosotros hacemos anualmente. No sé si pude haber respondido Sí, muy la... bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que relacionado a lo que es el banco de datos, siempre es importante tener criterios, ¿no? Los criterios pueden ser establecidos por cada país, pero dentro de la misma normativa comunitaria se señala de que es importante que estos tengan que estar constantemente actualizados, ¿no? Y los criterios propios de que cada uno de ustedes los ha estado mencionando, ¿no? No tendría sentido tener dentro de lo que es un banco de datos información, por ejemplo, si estamos en 2021, información del 2010, ¿no? Solamente tal vez como un caso dentro de lo que son históricos, para que tal vez si tuvieran un caso que resolver antiguo se pudiera confirmar, ¿no? Pero no se podría utilizar una información del año 2010 para hacer el método de mercancías idénticas o similares o para dudar del valor en el año 2021, ¿no? Y en cuanto a los criterios también es importante, ¿no? Ver, por ejemplo, si estos están procediendo o no de países con los que comúnmente estamos teniendo problemas en cuanto a valor. Si las mercancías todavía no han pasado por un proceso previo de lo que es el análisis del valor, tal vez no se deberían ser considerados acá, ¿no? Entonces, existen criterios y sobre todo lo importante es la actualización, ¿no? Para que el importador sienta que al momento que le están poniendo una referencia, ya aplicando, descartando el primer método o haciéndole una duda razonable, sepa de que al menos existe esa información, ¿no? No que es un valor que se le ha puesto en la cabeza en ese momento al especialista en aduana y dice, no, tu mercancía no cuesta 10.000, para mí cuesta 15.000, ¿no? Eso es lo que no debe hacerse, ¿no? Lo que debe hacerse es tener una base de datos y decirle al importador, mira, existen referencias de tu misma mercancía de este mismo año, ¿no? Dentro del año, en iguales cantidades, iguales, entonces yo estoy dudando de tu valor, ¿no? Entonces sí es importante que exista lo que es la actualización. No sé si tal vez, bueno, en este caso tal vez no sé si tuviera algún comentario adicional, Jacqueline, sobre esta misma pregunta. Sí, respecto a la base de datos, sí, la aduana cuenta en este caso obviamente con una guía, así se denomina el documento guía para actualización de tarifas habitualmente aplicables y precios de referencia, y cuyo objetivo indica es establecer los criterios uniformes a seguir para la alimentación de la base de precios a cargo de quién está esto, ¿no? Nosotros a nivel de la estructura administrativa, perdón, la aduana en este caso a nivel de la estructura administrativa tiene de las gerencias regionales a los encargados de valoración, donde están las administraciones de aduana operativas. Entonces, ellos son los que deberían alimentar. Ahora, ¿bajo qué parámetros y criterios? Eso es un poco difícil ahorita tal vez especificarlos, pero sí cuentan, ¿no? Con precios referenciales y en la medida de lo posible, según ¿cómo se dice? Las funciones de estos encargados, deben ellos actualizar la información de esta base de datos para que con base a las observaciones o de las declaraciones puedan tener precios referenciales actualizados. Eso en cuanto a lo que es Bolivia. Gracias.
Sí, y solamente para decirles la norma, ¿no? La norma que está en los bancos de datos, que es la decisión 571, en el artículo 25, nos especifica directamente lo que es un banco de datos, ¿no? Dice, los países miembros deberán constituir un banco de datos a efectos de la valoración, que faciliten la correcta aplicación de lo que es la norma del acuerdo de valoración de la OMC. Y también nos dice que la utilización de los bancos de datos no debe llevar al rechazo automático del valor de transacción. Entonces, siempre teniendo presente que no es suficiente que exista una diferencia del valor para poder rescatar el método de valor de transacción, no. Me sirve como una referencia, ¿no? Y se debe permitir la verificación de los valores declarados y la constitución de indicadores de riesgo para generar y fundamentar dudas, a que se refiere el artículo 17 de esta decisión, para el control y elaboración de programas sobre estudios e investigación. Asimismo, la información de los bancos de datos podrá ser tomada para aplicación de métodos de que tratan los artículos 2, 3 y 7 del acuerdo, ¿no? Bien, entonces, si ya no hay más consultas, muy agradecido a todos ustedes por su participación. Definitivamente veo que la AIT ha escogido muy buenos expertos de los 3 países como para que puedan poner sus experiencias en la aplicación de lo que es el artículo 53 de la edición 1684. Por mi parte, como representante de la Secretaría, me siento muy agradecido por la invitación y al mismo tiempo también complacido de que todas sus normas están basadas en lo que es la norma comunitaria, ¿no? Acuérdense ustedes que las normas comunitarias se realizan en función a los países, ¿no? Entonces, por esa parte, estamos agradecidos y siempre indicándolo, reiterando a la AIT, en cualquier momento estará a disposición para lo que estimen pertinente. Muchísimas gracias de mi parte. Listo, muchas gracias, José. Muchas gracias también a Jesús Sánchez Oro, que nos acompañó desde Perú, a José Armando Garavito Castillo, también desde Perú. También agradecemos a Justo Teobaldo Rivadeneira Calderón, que nos está acompañando desde Ecuador. Y también saludamos y agradecemos la presencia de Jacqueline Villegas, expositora de Bolivia, expertos, como tú lo mencionabas, José Armando, expertos en la materia. El primer día de jornadas tributarias de derecho tributario, justamente, que se están realizando de manera virtual en colaboración con la Autoridad de Impugnación Tributaria, la AIT, y la colaboración de la Escuela de Gestión Pública, la EGPP, que estamos realizando estas jornadas de derecho tributario en su 13ª versión de manera virtual. Agradecemos a los expositores de calidad que tuvimos este primer día inaugurando las jornadas bolivianas de derecho tributario. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron y llegaron hasta la conclusión de este primer día, calificándolo como exitoso. Hubieron muchas preguntas para todos los participantes, hay muchas inquietudes de los participantes y agradecemos también a todas las personas, tanto los estudiantes como profesionales de distintas áreas que están conectados en este momento. El reencuentro con las jornadas será a partir del día de mañana, 14 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Invitamos a todas las personas que estén conectadas a que nos sigan el día de mañana porque tendremos expositores de México, Perú, Argentina y Bolivia. También indicar a los expositores del día de hoy que si nos quieren acompañar los próximos días, también el link que utilizaron en esta jornada estarán habilitados para que puedan ver las exposiciones de los próximos expositores los días 14 y 15 de octubre. Con esto concluimos esta primera jornada y agradecemos su gentil asistencia, su disertación y todo el conocimiento que tuvieron y respondiendo a las preguntas, las inquietudes de todos los asistentes. Con estas palabras me despido muy cordialmente a todos los participantes, todos los expositores, y el reencuentro será el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes. Permiso. Igualmente. Muchas gracias a todos los expositores. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Un gusto haber participado de este evento. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias también. Excelente exponente. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Agradezco la atención. Fue un privilegio haber participado. Gracias.